La historia política de nuestro país ha tenido que pasar por una serie de procesos y de cambios que han ido dejando tanto ventajas como desventajas para el pueblo colombiano. Iniciando el siglo XX, se tenía una nación conservadora con una estabilidad política y social donde el trabajo y las tierras eran parte fundamental en el progreso. La producción cafetera iniciaba su auge y la economía monetaria tomaba vuelo. Pero ¿qué sucede? Los terratenientes explotan a sus obreros, y estos empiezan a cansarse de este poder. Además, los Estados Unidos empiezan a invertir, y las concesiones petroleras aparecen, empiezan a prestar dinero, y la fuerza del trabajo toma mayor importancia pues la remuneración es mejor. Pero esto lleva a que los conservadores y los terratenientes pierdan poder, y el Estado se empieza a interesar por la protección de los trabajadores. Como consecuencia, los obreros se unen para pelear por sus derechos, y se crean los sindicatos. El pueblo ha sido explotado y necesita de alguien que contribuya a mejorar su calidad de vida. Aparece entonces Jorge Eliezer Gaitán con sus ideas en favor del pueblo y tiene gran acogida. Esto hace que el liberalismo se divida entre sus seguidores y un movimiento llamado el aparato oficial. Pero esto no dura mucho, Gaitán es asesinado y esto hace que el pueblo se llene de cólera. Entonces Mariano Ospina, presidente de la República en este momento, destierra a los liberales con el fin de suavizar las cosas, y además les quita la cédula para evitar que sigan participando en la política. Pero decide ceder el poder y entonces Laureano Gómez quien modifica el orden político constitucional y enfría el poder de masas con ayuda del ejército sin pensar en las consecuencias de esto. Se recrudece la violencia en campos y ciudades, aparece nuevamente la guerrilla y el ejército se convierte en el pilar del Estado. Es cuando el general Rojas Pinilla toma el mandato y crea un nuevo partido entre el pueblo y las fuerzas armadas, crea una nueva constituyente y empieza a dar órdenes castrenses en todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura. Esto hace que los liberales y los conservadores se preocupen y miren cómo hacer para retomar el poder y poner fin a la violencia. Entonces se reúnen representantes de la banca, la industria, la iglesia, estudiantes, entre otros, y crean una junta de 5 militares. Estos expulsan a los militares del poder, y su principal constructor Alberto Lleras empieza por quebrar uno de los movimientos más poderosos del momento, el movimiento de trabajadores del río Magdalena. Esto hace que se posibilite el gobierno de 2 partidos. Entonces, los liberales y los conservadores se complementan. Los liberales luchan por la fuerza del trabajo y la libre circulación mercantil, y los conservadores se convierten en grandes industriales con poder socioeconómico. Ahí es cuando la propiedad del capital se convierte en la fuente principal de poder, y los liberales buscan mejorar su imagen mientras los conservadores proclaman su unión a la democracia. Juntos partidos servirán de garantes a estas ideas. Esto ayudará a que los 2 partidos cumplan sus promesas, y no se queden solo en eso.
La reforma constitucional entonces plantea un gobierno alternado entre los dos partidos cada 4 años, algo muy interesante para la democracia de nuestro país, pues los dos partidos tendrán la misma oportunidad de estar en el poder. Este sistema lo inicia Alberto Lleras, a quien le cuesta trabajo, pues tuvo que convencer a los dos partidos para trabajar conjuntamente y lograr metas políticas como poner a los militares en su sitio y garantizar la paz tan anhelada desde esa época por el pueblo. Una de las formas de lograr esto fue a través de la reforma agraria, donde el Estado fortaleció la economía campesina para evitar la migración del campo a la ciudad, fenómeno que se ha ido presentando desde la Revolución Industrial, donde los campesinos se vienen a la ciudad en busca de empleo. Los gobiernos de Valencia, Lleras y Pastrana pretendían mantener el orden combinando la economía, la política y la democracia. Por esto se empieza a fortalecer la agricultura tradicional, trayendo equipos y materia prima. Alberto Lleras trata de manejar los problemas de desempleo con la idea de controlar los índices demográficos. Pero en 1970 reaparece Rojas Pinilla respaldado por el proletariado que, como él, se sienten atropellados en sus derechos y quieren mejorar su situación. Entonces se lanza a la presidencia junto con Misael Pastrana e iguala su votación. Luego los rojistas clausuran su participación y se convierten en una minoría que apoya al conservatismo y a los izquierdistas. Mientras gobernó el Frente Nacional, su preocupación más grande fue evitar otro golpe de los militares. Ellos pensaban que los paros, los motines y la guerrilla eran dictaduras militares. Pero lejos de esto, el golpe lo podrían dar los izquierdistas, e incluso los capitalistas, sin dejar a un lado que los militares siguen teniendo esa ambición de poder, y que en cualquier momento, si se les da demasiado poder, pueden llegar a crear un nuevo golpe de Estado, donde ellos lleguen al máximo poder y traten de gobernar a través de una dictadura que dejaría atrás la democracia que bien o mal se ha venido viviendo en Colombia. Toda esta historia de la política colombiana está resumida en este mapa conceptual que he elaborado teniendo en cuenta los 15 capítulos del libro recomendado por el docente Cristian Valencia de la asignatura de Ciencias Políticas.